María, nos encontramos inicio de semana, pero ya también finalizando el mes de agosto para entrar a otro mes muy bendecido por Dios. Entonces vamos a dar gracias a Dios para que nos siga santificando, nos dé esa gracia para poder compartir con los demás que la requieran. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y que María Santísima nos acompañe durante esta semana con toda su gracia santificante también. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy de ciencias naturales. Y nada menos son los microorganismos. Los microorganismos. La misma palabra en la introducción te lo dice, micro. Y usted se pregunta, micro, ¿qué será? Simplemente significa diminutos, pequeños, no visibles. Obviamente por un microscopio usted podrá observar todos estos tipos de microorganismos. Obviamente de simple vista no sabemos dónde están, pero en el desarrollo vamos a descubrir dónde están estos tipos de microorganismos y quizás ustedes no lo saben y obviamente en sus manos puede que esté todo tipo de microorganismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien me invita a mí a comer, obviamente es lo más el privilegio que te inviten a comer sin pagar nada, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal si alguien te invita unos Doritos por ahí en un recipiente? Llegas a la casa de esa persona, pero usted enseguida mete la mano a ese recipiente. Ojo allí, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tan limpia está nuestras manos, verdad? Entonces ahí recurrimos obviamente dónde ha estado expuesta nuestra mano para poder recurrir a dicho alimento que nos brinda. Por eso vemos la gráfica, esta mano está llena de tantos microorganismos, sobre todo esas bacterias, hongos que a veces tocamos sin saber qué tanta suciedad llevamos en nuestras propias manos. Y esas mismas manos de esa invitación que nos hace, que nos brindan un dorito, un tostito, qué sé yo, lo llevamos ¿a dónde? Hasta nuestro organismo. Pues obviamente desde ahí parte donde el ser humano se enferma en la actualidad. Entonces, si hablamos de un microorganismo, debe existir una rama que la estudie. Entonces, y esa rama que la estudia es la biología. Pero ¿y qué es lo que viene haciendo la biología entonces? Para que sea parte de la microbiología, la estudia. Al estudiar estos microorganismos, a través de sus investigaciones, sus datos, sus estadísticas, van demostrando a la ciudadanía, sobre todo, qué tipo de organismos son. Y a la vez nos dan a entender que son no visibles a los ojos humanos. No los podemos percibir. Si vamos a un comedor, siempre pidamos a quien atiende limpiar y retirar toda esa mesa. Pero a veces, como no somos personas que a veces desconocemos, vamos y nos sentamos en la misma suciedad. Y esto se da más en los patios de comida, en los moles. Entonces la mayoría, pero profesor, pero sí, es verdad. Usted llega y la mesa no hay personas, pero están todos los que se sirvieron las personas anteriores. Entonces el aseo también ahí corresponde. Asimismo en el hogar, nuestras mesas, nuestros comedores, en fin, todo eso es la limpieza. Por eso yo le he representado en la gráfica de esa mano. Llegamos, tocamos, ¿verdad? Vamos al ascensor, tocamos y nos contaminamos. Y en fin, nos llenamos todos estos tipos de hongos y bacterias. No son visibles, no las podemos ver. Obviamente, cuando usted toca el botón para el ascensor, subir, bajar, no sabe si alguien desinfectó. Entonces, estos microorganismos son realmente diminutos. Entonces, ¿quiénes estudian? La biología. Es la que se encarga de esa misma investigación para demostrar a la ciudadanía o a la sociedad qué tipo de organismos son los que a veces los exámenes que nos realizamos arrojan esos datos para ver cómo las vamos a tratar o cómo las vamos a curar. Entonces estos tipos de microorganismos están dentro de nosotros.
Por ejemplo, usted se pregunta, pero en las algas, vemos aquí en la gráfica, ¿sí? ¿En dónde habita? ¿En dónde se puede encontrar? En los ambientes acuáticos. Y es verdad. Y muchos que de pronto en sus hogares las tienen colgando y no se dan cuenta que tanta manipulación hacen con esas plantas. Y ahí bajan, se recrean, pero jamás se asió sus manos. Entonces es el proceso la que va a indicar. Los hongos, en cambio, esos hongos que están aquí, esos hongos, en cambio, y las bacterias se descomponen. Se descomponen en residuos orgánicos y a la vez se transforman en sustancias inorgánicas. Usted me dice, pero eso sí, eso pasa, sí, es verdad. Póngase usted, saque de la nevera, de su refrigeradora o de su congelador un sándwich. Tanto usted lo preparó con tanto aprecio, con amor, y se olvidó de comerlo. Y solo se dejó la mitad de ese sándwich ahí en el mesón o en la cocina. Usted se olvidó, va al día siguiente, a los 2 días. ¿Cómo encuentra ese sándwich? ¿En buen estado? No, ¿verdad? No está en ese buen estado. Ese sándwich ya tiene partículas, ya tiene hongos blancos, verdes, entonces cosas negras, pero más blancos, obviamente. Esa es la transformación que surge en esta sustancia inorgánica. Entonces, ¿es comestible ahora ese pan, ese sándwich? No, pues ya no. Obviamente transformó y algunos, ¿qué hacen? Lo desechan enseguida. Y algunos con cierta así sutileza agarran la parte donde está ese sándwich y lo lanzan. Entonces, y eso sucede. En la fruta no digamos también. En la fruta también se daña y sufre esa transformación. En el pan lo mismo sucede. Pues bien. Aulis, ¿sabías que los microorganismos son tan pequeños que solo los podemos ver a través de un microscopio? ¿Eh? ¿Pero qué? Aunque ustedes no lo crean, hay seres vivos muy pequeños, tan pequeños que son invisibles. ¿Invisibles? Sí, invisibles, pero están en todas partes. ¿Y cómo se llaman? Se llaman microorganismos. ¿Y qué son? ¿Animales? En realidad hay de todo: hongos, algas, bacterias. No entiendo. No se ven, pero podemos ver lo que hacen. Exacto. Si yo dejo comida fuera del refrigerador, al tiempo se va a pudrir. Esto sucede porque muchos microorganismos la descomponen. Cuando nos enfermamos de gripe, por ejemplo, es porque alguno de estos microorganismos entraron en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reacciona. Por eso tenemos fiebre. Algunos viven dentro del cuerpo de los animales y no siempre producen enfermedades. Pero entonces quiere decir que tenemos de esos microorganismos en el cuerpo en este mismo momento. Sí, pero no te asustes. Digamos que algunos nos perjudican y otros nos favorecen, porque a esos los necesitamos para digerir alimentos y para que nos ayuden ante el ataque de los que causan enfermedades. Otro ejemplo de su utilidad la podemos encontrar en la fabricación de algunos alimentos como el yogur, el pan o el queso. ¿Cómo se los estudia si no se los puede ver? Con ciertos aparatos especiales sí se los puede ver, como este microscopio que les traje. Con las lentes se aumenta nuestra visión como lo hacen las lupas y las gafas, pero mucho más, tanto que así pueden verse imágenes verdaderamente increíbles. La primera fotografía es de la sangre, la segunda es una bacteria y la tercera es un parásito de la sangre que produce una enfermedad. Matías, ¿te preparo un emparedado para llevar a la escuela? Mamá, mientras tú lo preparas, yo buscaré un envase de plástico que cierre muy bien. ¿Para qué? Quiero estar seguro que no le vaya a entrar ningún microorganismo antes de que lo coma. ¿Sabes que están en todos lados y que no los podemos ver de tan pequeños que son? Sí, lo sé, y por eso te digo siempre que te laves las manos y te cepilles bien los dientes después de comer. Ya no me olvido de eso.
funciones en la industria. Usted dice, ¿cómo? Es verdad. Entonces, la industria alimenticia, obviamente la mayor parte, como se dijo anterior, que en la parte de la comida, algunas bacterias, como se dijo anterior en otras clases, que las bacterias son buenas y malas. Algunas ayudan al organismo. Y usted, ¿pero cuáles son, profesor? Ustedes ya incluso han tomado, han bebido. Entonces en los vinos, obviamente ustedes no toman, me imagino, pero sí en los yogures está esa parte de la flora bacteriana, el lactobacillus. Y usted obviamente al tomarse un vaso, qué tan delicioso es la bebida. Pero ese organismo obviamente es para el bien y generar obviamente la flora intestinal de ese organismo. Eso algunos no lo sabían, pero en sí es la parte de la fermentación que produce la industria alimenticia. Aquellos microorganismos son buenos para esta parte de productos alimenticios. La siguiente sería la industria textil. Usted me va a decir, pero la textil tiene que ver con las telas. Sí, ¿de dónde crees que sacan los colores? ¿De dónde crees que sacan tantas variedades de colores? Del almidón. ¿Y qué contiene el almidón? A ver, acetona y butanol. Y obviamente dentro de estos elementos químicos están también algunas bacterias, de la cual se producen estos colores en las telas, en la parte de las industrias textiles. Por eso son la producción de las telas, que algunos tejidos son muy lisos y otros tejidos son muy blandos. Es por el tipo de almidón que han utilizado y han mezclado colores. Y obviamente dentro de estas industrias, algunos sí tienen la experiencia y la manera de cómo generar ese cambio. Y eso es lo que conlleva analizar nuestros productos nacionales aquí en Ecuador sobre todo. Entonces las industrias químicas ahora, pero usted me va a decir, pero en las industrias químicas, sí, obviamente. Yo le decía algo de la acetona, obviamente también está compuesta de varios microorganismos y obviamente son utilizables en la parte química, pero en la parte farmacéuticas son las que es la revolución. Ustedes se preguntan cuáles entonces esas bacterias que han hecho posible de salvar muchas vidas, ¿verdad? La penicilina. Entonces la penicilina es el factor principal que ha salvado muchas vidas, al igual que los antibióticos. Y por eso algunos es la pelea o los conflictos, por decirlo así, de las farmacias o las industrias por generar las competencias de los precios o el capital de estos microorganismos. En fin, para ir avanzando, entonces la industria plaguicida también es parte de los insecticidas. Usted dice, ¿pero cómo? Sí, recuerden que ¿dónde es más utilizado esto? En las plantas. Tanto en avionetas que utilizan para desinfectar todos tipos de malicia o todo tipo de digamos, la cizaña, en el que ahoga y envenena obviamente las partes de las semillas buenas, los productos buenos. Entonces, para eliminar toda esa sustancia, es bueno tener un buen insecticida para acabar con las plagas que están en los campos. Y la última, la industria ambiental. ¿Cómo es eso? Si en la industria ambiental obviamente la naturaleza es limpia, sí, pero en la industria ambiental se genera un proceso muy importante, la purificación. Pero dice, pero respiramos bien. Es verdad, respiran bien, pero gracias a esa purificación, que son los residuos pleurostros, que van a ir, obviamente. Ahora se están viendo, si usted va al mercado, ¿dónde tienen que pasar ustedes? Por una cabina. Obviamente es ambiental, entonces usted lo desinfecta completamente y pasa al mercado a adquirir lo que quiera. Y así mismo al salir. Entonces son estas partes de la industria que también se dice que las bacterias buenas ayudan y salvan vidas en otras circunstancias, no las que matan algunas y devoran los huéspedes en ese sentido. Pues bien, cualquier duda, razón, circunstancia o inquietud me la hacen saber por interno. Por lo tanto, felicidades a aquellos que cumplieron
sus tareas la semana pasada. En esta, así mismo espero que sea. Bendiciones a todos y nos vemos.